Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saluda la hermana Judith y el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio, y es muy pequeño, pero Dios ponía en mi corazón compartirlo con ustedes. Espero que sea de bendición a sus vidas como lo ha sido a la mía. Y primeramente pues quisiera hacer una oración. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad, por este tiempo que tú me has dado, Señor. Te doy gracias por el hermano Elvin, que también has dado esa oportunidad, ese tiempo. Te damos gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, y que seas tú, Señor, trabajando en las vidas de cada uno de mis hermanos. Que este pequeño testimonio, Señor, pueda llegar a los corazones, a lo más profundo de cada uno de ellos, Señor, y que nos ayude, Padre, a reflexionar lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer. Te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, primeramente este testimonio pues es para los hijos de Dios, para los que conocen del Señor y los que conocen a Dios verdaderamente. ¿Por qué lo digo, hermanos? Lo digo porque esto es algo acerca de un trabajo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y para comenzar quisiera leer un versículo, algunos versículos que se encuentran en Romanos 10, versículo 14 al versículo 17. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si lo fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Primeramente quiero comenzar. Cuando yo conocí del Señor, hermanos, yo tenía un sentir muy fuerte en mi corazón. Ese sentir era que ya no había tiempo. Yo no sabía por qué sentía eso en mi corazón. Yo no sabía, pero sentía que no había tiempo. Empecé a sentir que mi papá tenía que estar aquí. Primeramente pues soy del país México. Mi papá estaba en México, mis hermanas y mi mamá están aquí y estaban aquí en ese momento, pero yo sentía que mi papá tenía que estar aquí y que no había tiempo. Entonces, gracias a Dios, mi papá pudo estar aquí, ahora él está aquí, pero en ese tiempo cuando él ya estuvo aquí, ese sentir de que no había tiempo todavía estaba en mi corazón, pero ya no era con esa fuerza como lo comencé a sentir cuando recién conocí del Señor. Entonces pasó un año, hermanos, y cuando yo regresaba de mi trabajo, iba por una avenida muy transitada. Vi a un hombre caminando que yo lo conocía, no hablaba con él, pero sabía quién era. Dios puso un pensamiento, y sé que fue Dios, porque era un pensamiento bueno. Y ese pensamiento decía: háblale de Dios. Mi pensamiento rápidamente, hermanos, fue: estoy por una avenida muy transitada, hay mucho tráfico, vengo de mi lonche y voy a mi trabajo y no puedo llegar tarde. Después yo le hablo de Dios. A los 2 días o 3 días, hermanos, ya no me recuerdo bien, pero fue en esa misma semana, este hombre fallece. Vino el helicóptero por él. En ese momento, hermanos, yo me sentí muy triste porque dije: Dios estaba poniendo en mi corazón que le hablara de Dios. Me sentí muy mal con el Señor y le pedí perdón. Yo tendría como un año de haber conocido al Señor, hermanos. Yo conocí del Señor un miércoles 29 de octubre del año 2014, entre las 8 y las 9 de la noche. Ya había pasado un año y fue cuando sucede esto. Y me recuerdo que le dije al Señor: después yo voy y le hablo. Y ahora yo me pongo a pensar, hermanos, que el Señor me dio todavía 2 o 3 días para yo haber ido a buscar a este hombre y no lo hice. Yo me sentí muy triste, hermanos, pero yo misma me consolé y dije: bueno, tal vez que el Señor pudo haber usado a otra persona para que le pudiera hablar del Señor antes de que él falleciera. Yo no sé qué pasó, pero tengo esa confianza en el Señor, hermanos, pero me sentí mal. Y desde ahí yo comencé a pensar: tengo que hacer caso a lo que me dice Dios.
Tenemos un Dios poderoso, hermanos, que Él podía haber parado el tráfico, Él podía haber detenido el reloj, pero yo no lo hice, yo no obedecí. Bueno, hermanos, lo siguiente es que hace como 3 lunes yo venía de una visita a casa. Estaba en un semáforo y el semáforo estaba en rojo. Ese día hacía viento y vi que venía un billete volando, el aire lo traía arrastrando y venía hacia mi carro. Y yo dije, wow, un billete. Pensé, tal vez es de $1, pero dije, no le hace, es un billete. Entonces, cuando yo me iba a bajar por ese billete, hermanos, el semáforo se pone en verde. Y ¿saben qué vino a mi mente? Dije, wow, el carro de atrás lo va a agarrar. Y cuando se puso en verde el semáforo, di vuelta y me detuve, me parqué para poder ir por ese billete, pensando que aunque fuera de $1, era un billete. Me paré y corrí por ese billete. Cuando lo vi, lo tomé en mis manos. Era un billete de $20. Y yo pensé, wow, si hubiera sido de $50, de $100. En ese momento, hermanos, me llegó ese pensamiento y sé que también era del Señor, que decía, así es como yo quiero que vayan por las almas. Así es como yo quiero que vayan por las almas. ¿Saben qué? Porque ya no hay tiempo, hermanos. En ese mismo momento me llegó ese pensamiento y Dios me recordó. Sé que es Dios, hermanos, el que me recordó aquella vez cuando yo iba por esa calle transitada y me dijo, háblale de Dios. ¿Qué es más valioso, hermanos? ¿Un billete de $1? ¿Un billete de 20? ¿De 50? ¿De $100? Que una alma que se pierda. Hermanos, el Señor puso eso en mi corazón porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, hermanos. Por eso estoy diciendo que esta palabra, que este mensaje, que este testimonio es para los que verdaderamente aman al Señor. Es para los que verdaderamente lo conocen. ¿Por qué? Porque si tú no lo conoces y si tú no lo amas, tú no lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer. Pero por eso el día de hoy yo te digo, despierta, levántate, ya no hay tiempo. Muchos tenemos parientes, familiares que no conocen del Señor. Y tal vez a ti no te escuchan, pero tal vez a otra persona que le hable del Señor lo va a escuchar. De verdad, hermanos. Yo no sé por qué, pero yo tengo ese sentir que ya no tenemos tiempo. Imagínate, yo conocí del Señor desde el año 2014 y desde ese momento, perdón, hermanos, desde ese momento mi sentir es que ya no tenemos tiempo. Ese sentir se me acabó, pero ahora que me pasó esto, ese sentir vuelve a estar en mi corazón, que ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. Por eso la palabra del Señor nos dice, y lo quiero leer otra vez: ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír del Señor si ustedes no lo predican? ¿Cómo ellos van a conocer si nosotros no hablamos del Señor? Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros estamos encargados de hablar la palabra, de predicarles que el Señor está cerca y que el Señor los puede dar esa salvación. Nosotros no debemos, como dice aquí en Isaías, dice que Isaías decía, Señor, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano, nosotros no debemos ponernos a pensar quién cree y quién no cree. Nuestro trabajo es ir a hablar del Señor y predicarle la palabra porque ya no hay tiempo. El Señor es el que se va a encargar de cambiar esas mentes, transformar esos corazones. Él es el único que puede entrar a lo más profundo de su corazón. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, hablarle del Señor, que hay un Dios que murió por ellos en la cruz del Calvario y que no hay tiempo y que tenemos que tomar esas decisiones ya. No hay más tiempo para esperar y decir mañana, como yo lo hice ese día, en esa ocasión cuando el Señor me ponía, háblale de Dios, y yo dije, otro día. Mas sin embargo, Dios me dio la oportunidad de otro día y no lo hice.
Pero gracias a Dios lo pude reconocer y ahora digo, Señor, tengo que hacer lo que tú me digas porque ya no hay tiempo. Mire, yo le voy a decir, usted no necesita ser predicador. A mí algunas veces me llaman pastor, yo no soy pastor. Algunas veces me han llamado pastor, yo no soy pastor. Yo canto y no soy salmista. Yo predico y no soy evangelista. Yo enseño y no soy maestra. No importa quién seas, no importa el título, tú tan solo ve y habla lo que Dios ha hecho en tu vida, habla lo que Dios ha transformado tu vida, lo que tú eras antes y lo que ahora tú eres. ¿Qué importa si tú no tienes nada material? Dice la palabra de Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor sabe lo que tú necesitas, no lo que Él a nosotros nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos, porque sabe que a veces si nos da lo que queremos, nos van a desviar de su camino. Eso nos podrá hacer daño. Pero el día de hoy lo que yo te digo es que vayas y prediques la palabra. Y esto verdaderamente es este mensaje para los verdaderos hijos de Dios, para los que verdaderamente conocen del Señor. Porque yo te puedo decir que si tú no conoces del Señor, si tú no amas a Dios, si tú no eres hijo de Dios, tú no lo vas a hacer porque no es fácil. Pero si tú amas a Dios y si tú lo conoces, recuerda, Él te está llamando para que vayas y prediques la palabra porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Por eso yo te digo que hagas caso a la voz de Dios que te dice, ve y predica a tu vecino. Mucha gente lo hace por fama, lo hace por dinero, pero ellos ya tienen su paga. Tú solamente hazlo por misericordia y por amor por esa alma. Puedes ir con tu vecino, a lo mejor tu familiar, tu compañero del trabajo. No estés esperando ir a lugares, a países. Si no hay necesidad, créeme que el Señor te va a poner donde Él quiera que tú estés. No necesitas buscar fama, no necesitas buscar prestigio. El Señor te va a poner donde Él quiera que tú estés. Solamente tú ve y predica la palabra. Predica que hay un Dios que salva, que cambia, que liberta, que restaura, que rompe cadenas. Y si tú ves a tu vecino sufriendo por sus hijos, ve, predica la palabra. Dile que hay salvación, que hay vida eterna, que hay respuesta a sus preguntas. Pero ve y predica la palabra porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Así que, mi hermano, yo quiero hacer una oración por ti para que el Señor te dé fuerza y te dé fortaleza y ponga ese sentir en tu corazón de ir y predicar la palabra. Amén. Señor, yo te doy gracias por permitirme, Señor, poder compartir este testimonio, Padre, que ha llegado a lo profundo de mi corazón y que así como ha llegado a mi corazón, Señor, yo te pido que también llegue a lo profundo de los corazones de cada uno de mis hermanos que lo está viendo, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, que tú vienes ya. No sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, pero tú vienes pronto. Yo lo puedo sentir y sé que muchos hijos tuyos lo están sintiendo. Señor, te pido, Padre, dale la fuerza, dale la fortaleza, Señor, la valentía, porque no es fácil. Muchos tienen miedo, muchos tienen temor, muchos tienen pena, Padre. Quita esa pena, quita ese temor, esa vergüenza, porque lo más importante eres tú. Yo te doy gracias por cada una de esas vidas, Señor. Te pido, bendice sus familias, bendícelos a cada uno de ellos, sus iglesias, sus pastores. Te doy gracias por cada uno de ellos y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi querido hermano, lo dejo con esto, con esta reflexión. Levántese y vaya a predicar, que es el trabajo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo y nos vemos hasta la próxima.